los amables televidentes, damos un saludo muy especial en este día. Le estoy dando la bienvenida a este espacio Memorias de mi Pueblo, donde estamos contando la historia del municipio de El Santuario en todas sus instituciones, personas que han tenido que ver con la historia de nuestro municipio. Les recuerdo que en este año 2015 el santuario cumple 250 años de haberse construido la primera capilla en el municipio del Santuario por el fundador Antonio Gómez de Castro, dedicada a Nuestra Señora de Chiquinquirá. Y durante todo este proceso de historia del municipio, las instituciones representativas pues han tenido su protagonismo especial. Las parroquias, el hospital San Juan de Dios del Santuario, que tiene su historia y su trayectoria desde el siglo pasado, tiene un poquito más de 100 años de historia. Entonces hoy queremos como contarles la historia del Hospital San Juan de Dios del Santuario, sus inicios, sus principales fundadores, cómo fue todo ese proceso de formación, quién lo pensó, quién lo inició, desde dónde, para ir identificando todo el proceso que va teniendo las instituciones que conocemos en nuestro municipio. Les recuerdo mi nombre, yo soy Ramón Arturo Gómez Zuluaga, que con mucho agrado y mucha alegría y sin ningún interés estoy contando la historia del municipio del Santuario con el fin de ir dejando como las cosas claras y ir desempolvando la historia para las generaciones futuras que quieran conocer las raíces de nuestro municipio. Todos estos programas de Memorias de mi Pueblo que se van transmitiendo por este canal América TV, y también que la mayoría de ellos están en la red, están en Google, allí los puede, en YouTube los puede buscar como Memorias de mi Pueblo, ya le dan el número que quieran, del 1 al 20 o al 25, ahí le van dando y va saliendo los programas que quieren ver, parte de la historia del santuario. Así que bienvenidos a este espacio de Memorias de mi Pueblo. Es costumbre en cada programa contar una historia, una anécdota o una frase que nos ayude como a reflexionar. La historia de hoy se trata de un señor que fue al cielo y encontró las puertas abiertas y entró hasta la habitación de Dios y allí encontró unas gafas. Él le pareció curiosas las gafas y se las puso. Y apenas se puso las gafas, vio todo claro, vio a la tierra y entonces descubrió un amigo suyo que era abogado, le tenía plena confianza, pero descubrió las intenciones que tenía este abogado, pues él estaba llevando un proceso de separación de una viuda que tenía gran fortuna. De la intención de este abogado era quedarse con la fortuna de la viuda. Entonces él se impresionó demasiado y dijo, ¿cómo? Este amigo mío, este abogado, tanta confianza que tenía en él, ahora veo que le va a quitar lo poco que tiene la viuda para vivir. Entonces se asustó, se le acercó y como que le mandaba razones y mensajes que ojo iba a hacer eso. Se asustó y de tal manera que cogió de tanta impresión que le dio, pero ¿cómo mi amigo va a hacer eso con la pobre viuda? Cogió una silla y la tiró. Cuando tiró la silla, llegó San Pedro y los demás apóstoles que estaban dando un paseo por el cielo y le dijo, Señor, ¿qué has hecho? Dijo, no, lo que pasa es que tiré esta silla porque me puse estas gafas y estoy descubriendo que el amigo mío abogado, que para mí ha sido una buena persona y que ahora descubro que tiene una mala intención de quedarse con la herencia de esta viuda. Y entonces le dijo, no, usted no debía de haber hecho eso, has cometido un error. Pero ¿por qué? Si era una injusticia que iba a cometer. Lo que pasa es que usted se puso los ojos de Dios, se puso las gafas de Dios y no se puso el corazón de Dios.
Por eso se enojó y no quiso comprender. No hay que ponerse las gafas de Dios para ver, pero también el corazón de Dios para comprender y perdonar. Que esta historia nos ayude a nosotros a reflexionar que a veces nosotros juzgamos simplemente por impresión a las personas con nuestra mente como debían obrar y pensamos que eso es lo bueno, pero no actuamos con la misericordia y el corazón de Dios. No somos capaces de descubrir nosotros la grandeza y la misericordia de Dios en todos los acontecimientos de la vida. Pensemos y reflexionemos y seamos un poco más justos con los demás, no andar juzgando ni condenando a todo mundo por lo que hay. Dejemos que Dios haga justicia de las cosas. Nosotros fácilmente nos enojamos, fácilmente tiramos la toalla por cualquier circunstancia y eso es de nuestro ser porque somos sentimentales, tenemos sentimientos. La idea es que cada vez que nosotros podamos dirigirnos a los demás, lo hagamos con amor, con comprensión. Todas las personas tienen sentimientos y hay que tratarlos de esa manera, que se sientan bien con todos. ¿Por qué no hacer sentir bien a las personas con nuestra presencia? Si podemos colaborarles, ayudarles, salir siempre adelante para que todos podamos actuar y vivir bien en este mundo. Aquí necesitamos vivir bien, comprensivamente con los demás, relacionarnos bien, sin necesidad de poner la zancadilla al otro para que el otro se caiga de bruces y nosotros quedarnos riéndonos. No, la idea es que tenemos que vivir solidariamente. No importa cómo actúen las demás personas, debemos comprendernos. Todos somos diferentes, pero todos tenemos un mismo sentir, que somos personas y somos humanos. Y como personas y humanos debemos actuar de una manera comprensiva y solidaria con los demás. Que este sea el mensaje que nos quede de este día. En cada municipio que se aprecie pues de tener un poco de cultura y de historia, construye lo que se llama la monografía. La monografía va contando la historia de los acontecimientos del municipio y todo lo que puede haber. Entonces, para el día de hoy, pues centrémonos en el aspecto de la salud del municipio de El Santuario. Nos dice la monografía que al principio, pues como en todas partes, la humanidad sufría de algunas enfermedades que a veces le causaban la muerte. Las enfermedades que se llamaban endémicas, que eran las más comunes en el santuario, son infecciones respiratorias agudas, hipertensión arterial, bronquitis, enfisema y asma. Son como las enfermedades más comunes del santuario, las infecciones respiratorias agudas, la hipertensión arterial, bronquitis, todas las enfermedades que tienen que ver con el medio. Las causas más comunes de mortalidad de este municipio son infarto agudo del miocardio y tumor maligno con diferentes localizaciones. No se presenta el caso de personas que mueran sin atención médica, pues hay un buen servicio médico en el hospital y numerosos médicos particulares en la localidad. En lo relacionado con el cubrimiento, la vacunación urbana y rural, hay que decir que está cubierta el 100%. Se cuenta de los orígenes de la atención en salud que vino un señor de Río Negro llamado don José Ignacio Botero Palacio, que tenía conocimientos de medicina y se convirtió por muchos años prácticamente en el médico de los habitantes de El Santuario, como también era el maestro de esa época y el abogado. Prácticamente la historia de la atención médica en salud y medicina inicia con
don José Ignacio Botero Palacio, que era entonces uno que tenía conocimientos de medicina, de pedagogía y también de derecho. El doctor Antonio Mendoza, médico personal del general José María Córdoba, quien acompañó en el combate del santuario y prestó los primeros auxilios a numerosos heridos que dejó el memorable y doloroso combate en el santuario. O sea, como referencia a este médico inicialmente. La historia del hospital. Vamos a hablar un poquito de la historia del hospital, de lo que nos tiene la monografía, y nos cuenta que por allá por los años de 1888 el padre Isaías Aristizábal fundó un hospital que lo llamó Asilo, que ocupó una casa en la carrera Celerino Jiménez, en donde hoy funciona el colegio o la escuela Mundo Pequeñín. Ahí donde fue el colegio de San Luis Gonzaga también, y donde inició el colegio presbítero Rodolfo Gómez. Allí ese hospital era principalmente para atender a los menesterosos de esa época, porque los que no tenían con qué pagar, entonces era un hospital de caridad. El hospital era a la vez como un asilo para ancianos desvalidos que no tenían quien los asistiera en sus casas. Cuando se fundó el colegio en el año de 1907, el hospital fue trasladado a otro lugar porque allí empezó a funcionar el colegio. El sitio donde trasladó fue la esquina de la calle Bolívar en la carrera Miraflores, en el sector de la Judea. O sea que de allí donde estaba primero ubicado fue trasladado hacia el hospital, hacia la Judea, donde en una esquina de la calle Bolívar, donde en el sector que se llama Miraflores, en donde se atendió a los enfermos y pasaron sus últimos días varios ancianos, como el célebre José Modorra, don Marcelino Salazar y su esposa Jesucita y algunos otros. En el año de 1906 se graduó de médico en la Universidad Nacional de Bogotá Baudilio Zuluaga, quien poco después vino a radicarse en el santuario, siendo el primer hijo de esta ciudad que se gradúa como médico. O sea, el doctor don Baudilio fue el primer médico del municipio de El Santuario. El Consejo Municipal de 1911 creó el cargo de médico oficial municipal y nombró para ocuparlo al doctor Baudilio Zuluaga, hijo de uno de los hombres más cívicos que ha tenido este pueblo, el señor José María Zuluaga Chepito. Desde su posición de médico oficial, el doctor Baudilio puso todo su empeño y su mística profesional al servicio de la comunidad, haciendo énfasis en la medicina preventiva, mediante bien organizadas campañas de higiene y aseo personal para la prevención de enfermedades. Este doctor Baudilio en su época escribió un libro de medicina que era Educación en Medicina y en Prevención en Salud. Más adelante, cuando se crea el hospital, el doctor Sigifredo, que fue todo un personaje de vida santuariana, participó en todas las actividades cívicas y culturales de su pueblo, sin descuidar en ningún momento las actividades como médico oficial. En 1932 fue ocupador y primer presidente de la Sociedad de Mejoras Públicas y días más tarde trabajó incansablemente como administrador de la revista El Santuariano, órgano de la Comunidad de Mejoras Públicas. En vista de las prácticas cotidianas del mal llamado hospital, emprendió una intensa campaña para dotar al municipio de un lugar higiénico
y decoroso, el doctor Sigifredo. Hemos hablado de dos médicos santuarianos, el doctor Baudilio Zuluaga y el doctor Sigifredo. El doctor Sigifredo parece ser que se graduó de medicina a finales de los años 20 en la ciudad de Madrid, España. Y tanto el doctor Baudilio como el doctor Sigifredo son considerados como los precursores de los servicios de salud en el santuario, servicios que ellos prestaron con amor, con vocación de servicios y con verdadera, auténtica mística profesional, visitando a los enfermos sin reparar en las dificultades de los caminos que tuvieran que recorrer para llevar alivio a sus queridos enfermos, ni en la carencia de dinero por parte de los dolientes para pagar sus honorarios. Estos dos beneméritos galenos trabajaron aquí con breves interrupciones hasta 1945, año en que falleció el doctor Baudilio, y el doctor Sigifredo se trasladó a Medellín por motivos familiares. El centro de salud del santuario se le dio el nombre de Centro de Salud Baudilio Zuluaga. La planta física del hospital, que se inauguró en 1939, fue totalmente demolida y reconstruida por la sección seccional de salud de Antioquia, que inauguró el 20 de julio de 1982, gracias a las gestiones adelantadas por muchas personas y líderes del municipio de El Santuario. Este hospital, o el Hospital San Juan de Dios de El Santuario, en la planta, en el lugar donde está, fue inaugurado para los 100 años del municipio de El Santuario, por allá en 1938-1940, fue dado a la luz pública. Es el hospital donde funciona en el día de hoy. Y el primer director de este hospital fue nada menos que el doctor Baudilio Zuluaga. Él fue traído de la ciudad de Medellín, donde se encontraba, para redirigir los destinos del hospital de El Santuario. O sea que este hospital, la planta física que conocemos, o el lugar, porque fue demolida por ahí en 1982, la primera parte fue dirigida por el doctor Baudilio Zuluaga. También dentro de la historia hay que hacer mención del Beato Melquiades. ¿Por qué hay que hacer mención de él y qué relación tiene con el hospital? Fue que el papá de Melquiades recibió una indemnización por la muerte de él en España, y la mitad de la indemnización lo donó para la construcción de este hospital. O sea que el Beato Melquiades tiene aquí alguna parte de lo que el papá le donó para la construcción del hospital. La mitad de la indemnización para la construcción de este hospital aquí en el lugar donde se encuentra. El primer médico del santuario fue Baudilio Zuluaga, y fue el primer director del hospital, que en la actualidad pues tiene una infraestructura bastante amplia de atención, pues en el primer nivel, que es lo que tiene el hospital de cada municipio, el primer nivel, pero atiende las necesidades más básicas de la comunidad. Los hospitales de los municipios atienden, es el primer nivel de complejidad en salud, es decir, la parte básica. Y aquí en el santuario pues el hospital atiende toda la parte de prevención y promoción, vacunación, urgencias,
también un servicio de optometría, odontología y todos los servicios básicos de la población. Todos los servicios se van trayendo de acuerdo a la necesidad. Y de cada hospital siempre reportan o remiten a otras instancias cuando ya son enfermedades especializadas a la ciudad de Río Negro o Medellín, es en este caso. Pero como estamos hablando de historia y cogimos por la parte de los médicos santuarianos, entonces dijimos más arriba que los doctores Baudilio Zuluaga y Sigifredo Gómez fueron los precursores de la medicina profesional en el santuario. Entre los dos atendieron a los enfermos del municipio desde 1911 hasta 1945. A partir de esta fecha siguieron viniendo al santuario nombrados por el departamento a través de salud pública, médicos muy eminentes y caritativos, como los doctores Jesús Ramírez Arcila y Pedro Pablo Ramírez, ambos santuarianos. El doctor Pedro Pablo puso todo su empeño en dotar al hospital de los elementos más necesarios para la correcta atención a los enfermos, hasta llegar a conseguir el instrumental indispensable para la práctica de pequeñas cirugías. También merecen recordarse los nombres de los doctores Luis Carlos Yepes y el doctor Ferreira, el doctor Carlos Burgos y otros. En el año de 1959 vino al santuario como médico oficial el doctor Luis Eduardo Sierra Vitola, con quien se inicia la época moderna de la medicina en este municipio. Muchos santuarianos recuerdan con inmensa gratitud al doctor Sierra Vitola por su indeclinable y voluntad de servicio, su trato amable y su eficiencia profesional. Durante su administración se reestructuró el centro de salud con varias dependencias y actividades como la vacunación, la salud oral, el letrinaje y el saneamiento ambiental. Al doctor Sierra Vitola lo han sucedido los siguientes médicos: Jesús María Trujillo, Leonel Sánchez, Gerardo Jiménez, Óscar Gómez Botero, Jairo Acevedo, Elena Dalimonte, Norela Restrepo, Óscar Restrepo, Óscar Sierra, Olga Lucía Montoya, Eduardo Gómez, Marta Inés Vélez, Juan Fernando Gómez, David Holper, Benjamín Rabinovich, Luis Fernando Gómez, Raquel Franco, Margarita Marín, Alberto Arango, Juan Gonzalo Vázquez, Álvaro Cardona Domingo y varios que fueron dirigiendo los destinos del hospital hasta el que lo dirige ahora el gerente, el doctor Héctor. Así que este hospital del municipio del Santuario tiene su historia para desempolvar y seguirla contando. En este programa apenas pasamos por encima, no profundizamos mucho porque el tiempo no nos da. Ojalá pudiéramos en algún momento ir tomando como la historia de cada espacio del hospital. En este momento el hospital se encuentra en un proceso de remodelación. Están haciendo trabajos de profundidad donde están ampliando la zona de urgencias como para darle un mayor servicio. Ya nosotros hemos escuchado por la emisora y por los distintos medios de comunicación que el servicio de urgencias está ubicado hacia donde estaba el parqueadero o donde está ubicada también la morgue del parqueadero, y entonces ahí atienden urgencias porque están haciendo unos trabajos al interior de remodelación. Este hospital San Juan de Dios del Santuario ha tenido varias remodelaciones, ampliaciones, porque a la medida que va creciendo el municipio en habitantes, también se hace urgente
la ampliación de los servicios de las instituciones. Y el hospital, como es una necesidad básica y prioritaria, necesita pues como hacer como todo ese proceso de remodelación y ampliación. Se ha tenido hasta la idea de ubicar este hospital como con servicios de segundo nivel, porque el santuario tiene un poquito más de 30.000 habitantes y ya requiere unos servicios más especializados. Pero la ley, la legislación en salud no permite que un hospital de primer nivel tenga servicios de segundo nivel. ¿Por qué? Porque la infraestructura no da y tampoco el presupuesto. El presupuesto para estos hospitales es un poco más limitado porque son apenas servicios básicos. Así que en el hospital del municipio del Santuario se va a pedir los servicios básicos en salud, que son apenas lo básico. Los de las atenciones especializadas se van para Río Negro o para Medellín, donde hay clínicas, donde hay hospitales de segundo nivel y clínicas de tercero y cuarto nivel. A veces este servicio de salud, hago aquí como la anotación, en los municipios es muy incomprendido. ¿Por qué? Porque cuando uno necesita un servicio especializado de segundo nivel, tienen ellos que el hospital hacer conexión con los otros hospitales y remitirlo, que le acepten la remisión. Y por eso se demoran a veces la remisión. Yo les digo esto porque tengo conocimiento de causa. Yo fui presidente de la Asociación de Usuarios de este hospital durante 8 años y me tocaba conocer pues todos estos procedimientos de primera mano. Entonces por eso sé la complejidad y sé que a veces lo que uno como usuario dice el hospital, a veces lo hace por desconocimiento, porque uno no sabe todo lo que con un enfermo hacen al interior del hospital, tratando de enviarlos para la ciudad de Medellín o de Río Negro y no encontrar espacios donde enviarlos. Los médicos sufren porque lo pueden tener aquí y se les puede morir, pero hasta que en Medellín o en Río Negro no les autorice la remisión, no lo pueden mandar del hospital porque sería algo muy complicado y que de pronto se hace como el paseo de la muerte, a dónde lo reciban, y eso no puede ser así. Amables televidentes, muchas gracias por permitirme llegar hasta ustedes con estos mensajes. Les he contado en el día de hoy un poquito por encima la historia del Hospital San Juan de Dios del Santuario. Espero que haya sido de utilidad, de comprender un poco la historia y de entender un poco el servicio de salud que prestan los municipios. Hasta dentro del siguiente programa que nos volvamos a encontrar.